Seguimos en los 80. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Cine vs Pelis. Gracias por la acogida del anterior programa. Ya sabéis, el de las 100 mejores películas de los años 80. Sobre todo porque entendéis lo complicado que ha sido hacerlo. Prepararlo, rever películas, grabarlo, montarlo, editarlo, locutarlo. Pero también añadir que nos lo hemos pasado muy bien. Y si el otro día hicimos el programa que iba de la número 100 a la 51 en orden ascendente, hoy por lógica en este ranking vamos de la número 50 a la número 1. Pero antes de nada, suscríbete. Gracias. Y sin más dilación, ¿estáis listos? ¿Sí? Pues, adelante. Número 50. Ran, Akira Kurosawa, Japón, 1984. El canto del cisne de uno de los grandes genios de la historia del cine, Akira Kurosawa, que con una maestría propia de su director, mezcla a Shakespeare, concretamente el Rey Lear, con guerras samuráis. Una mezcla original y genial, donde la profundidad de la historia original, combinada con la espectacularidad y el colorido de las batallas, da como resultado una obra imperecedera, atemporal y vanguardista. Número 49. Días de radio, Woody Allen, 1987. Es el Amarcord de Woody Allen, un film que sin una narrativa clásica se construye a partir de los recuerdos de infancia del director acerca de su vida en un barrio obrero de Brooklyn en la década de los 40, cuya ventana al mundo exterior era la radio, en una época en la que aún no existía la televisión. Divertida comedia nostálgica donde uno se ríe en el límite de la amargura por los tiempos que ya no volverán. Número 48. A la caza, Cruising, William Friedkin, Estados Unidos, 1980. Una película sórdida y escabrosa acerca de un policía, Al Pacino, en una de sus mejores interpretaciones, que se infiltra en los ambientes gays sadomasoquistas nocturnos neoyorquinos para atrapar a un asesino en serie de homosexuales. Un descenso a los infiernos en el que el protagonista se va viendo afectado al igual que el espectador. Una especie de Travis Bickle en los 80. Film muy polémico y criticado en su día, visto con perspectiva, se revaloriza con el tiempo por su impecable factura y su atrevimiento bastante políticamente incorrecto. 47. El nombre de la rosa, Jean-Jacques Sano, Reino Unido, 1986. Fantástica adaptación de la novela de Umberto Eco, centrándose principalmente en la trama policíaca sobre los asesinatos de una abadía en el siglo XIV y la posterior investigación de Fray Guillermo de Baskerville, Sean Connery, en su oposición a la Inquisición y al conservadurismo más peligroso. La increíble adaptación de la época, unida a la caracterización de los personajes, una gran dirección artística y a la lúgubre fotografía que la sitúan acertadamente en su época, la hacen una película de misterio y aventuras imprescindible. Número 46. Esta le va a hacer mucha ilusión a mis grandes amigos Yayo y Luis Herrero. Carretera al infierno, Robert Harmon, 1986, Estados Unidos. Un muy reseñable film de serie B, que hoy es un film de culto gracias principalmente a los videoclubs. Un joven conductor recoge a un misterioso autoestopista, el gran Rutger Hauer, para enterarse poco después que es un psicópata que va asesinando a gente por la carretera. Emocionante thriller, mágico, enigmático, en el misterio de las razones de los protagonistas. La hacen única. Una especie de El Diablo sobre ruedas de los años 80. Un macabro juego del gato y el ratón que visto hoy resulta mucho más estimulante que en su propia época. Número 45.
Y en esta hay una pequeña trampa. El Crack, José Luis García, 1981, España, y El Crack 2, José Luis García, 1983, España. 2 por 1. Cine negro a la española, eso es lo que hizo García en su mejor trabajo. Un entrañable detective cañí, Germán Areta, el irreconocible Alfredo Landa en su cruzada contra los poderosos a raíz de la búsqueda de una chica desaparecida, por la que sufrirá todo tipo de presiones al intentar averiguar dónde se encuentra. La película, en el manejo de los tópicos del género, no escatima dureza e identidad con lo español, y eso es algo que no se ha vuelto a hacer con tanta autenticidad. Lo mismo sucede con la segunda parte, tan negra como la primera, en la que Areta, con la extraordinaria interpretación del actor, se vuelve a afrontar su aplomo, inteligencia y honradez a las altas esferas por el tráfico y adulteración de medicamentos, un tema real y de rabiosa actualidad que hace que den escalofríos cuando uno ve esta película. Dos grandes films, únicos en su especie y en su calidad. 44. Aliens, el regreso, James Cameron, 1986, Estados Unidos. Una de las grandes secuelas de la historia, que sin superar al original de Ridley Scott, hace una gran película con la temática del extraterrestre como máquina de matar, que en este caso tiene la oposición de nada más y nada menos que los marines americanos. James Cameron transforma el suspense y el terror psicológico de la primera en un muy meritorio film de acción. Estupenda realización, trepidante y vigorizante, que la hacen además una película de entretenimiento muy lograda. Thriller intenso y terrorífico, Aliens es el tiburón de los años 80. 43. ¿Dónde está la casa de mi amigo? Abbas Kiarostami, Irán, 1988. La genialidad de la sencillez. Nos cuenta la historia sobre la odisea de un niño en un pueblo de Irán para llevarle los deberes a su mejor amigo ante la amenaza de que a este le expulsen de la escuela. Filmado de manera muy realista, nos muestra la situación social de los pueblos de este país, su pobreza, pero más allá de todo, es una historia de lealtad donde los niños tienen más palabra que sus mayores, que además no les toman en serio. Una película educacional sobre lo que de verdad significa la amistad, con unas dosis de suspense que ya las quisiera tener el mejor thriller. Número 42. Haz lo que debas. Spike Lee, 1989, Estados Unidos. Número 41. Mi vecino Totoro, Hayao Miyazaki, 1988, Japón. Hermosa y bella historia de los mundos mágicos del genio Miyazaki, en la que nos narra con mucha poesía y de manera falsamente infantil la relación de dos niñas con los espíritus del bosque y en especial con esa especie de gato gigante y de otros que ha quedado ya como un símbolo de la animación y además también del estudio Ghibli, creador de estas obras maravillosas de Miyazaki, llamado Totoro. Es humanista, solidaria, terapéutica, de una imaginación desbordante y además tiene un mensaje profundo que tiene que ver con el cuidado del planeta, de la naturaleza y de las relaciones humanas. Es ciertamente conmovedora. Número 40. Alrededor de la medianoche, Bertrand Tavernier, Francia, 1985. La amistad entre un consagrado músico de jazz, el histórico músico real Dexter Gordon, que ha emigrado a París para tocar en sus últimos días, con un admirador, el actor francés François Cluzet, hace que Bertrand Tavernier muestre una sincera y bonita historia acerca de la vida del jazzman, que tiene bastante más pena que gloria y que es poco reconocida para el enorme mérito y talento. Exquisitos números musicales que hacen las delicias de los aficionados a esta música y a todo aquel que en definitiva tenga buen gusto en general. Cuenta con otros mitos del jazz como Herbie Hancock o John McLaughlin, solo para paladares delicados.
Número 39. 1997, Rescate en Nueva York, John Carpenter, Estados Unidos, 1981. Una de las primeras películas de cyberpunk, ese subgénero de la ciencia ficción que argumenta que el futuro avanza en tecnología pero decrece en calidad social. Eso es lo que hizo el gran John Carpenter, insertarlo en un film de serie B con apariencia de cómic y personajes de western, especialmente el ya mítico Snake Plissken, Kurt Russell, ese antihéroe de parche en el ojo, renegado del sistema, que es obligado a rescatar al presidente de los Estados Unidos, quien se encuentra atrapado en Nueva York, que es ahora, en el futuro, una especie de cárcel. Critica a los gobiernos y a la corrupción de los gobernantes, que no los pone mucho mejor que a los delincuentes. La fatal visión del futuro habitual a cargo de su director. Número 38. Wall Street, Oliver Stone, 1986, Estados Unidos. Uno de los films que marcaron estética en la década y que además son más característicos de los 80. Retrato sobre la crueldad del hombre en negocios y la crueldad del capitalismo salvaje en general. Película sobre los tiburones de las finanzas, lo que entonces se llamaba yuppies, y son personificados en su máximo dios, Gordon Gekko, un Michael Douglas en su mejor papel que le sirvió para ganar el Oscar aquel año. Oliver Stone crea una película que creó escuela, estética y analiza como ninguna otra cómo se maneja en las altas esferas el dinero de todos los incautos que ansiamos el éxito del sueño americano. Número 37. En busca del arca perdida, Steven Spielberg, 1981, Estados Unidos. Una de las mejores películas de aventuras de todos los tiempos, pero además con su personaje más célebre, Indiana Jones. Harrison Ford tocó el cielo con las manos cuando Tom Selleck dijo que no a encarnar al arqueólogo más famoso del mundo, en un film en el que Spielberg dirigiendo y Lucas produciendo supieron combinar como nunca la aventura con la acción, con el amor por las reliquias antiguas y las lejanas civilizaciones. Todo ello musicalizado por uno de los más grandes himnos de todos los tiempos a cargo de John Williams. Sombrero, látigo, chupa de cuero, ya ha quedado como un símbolo que traspasa la pantalla y entra dentro del imaginario colectivo. Esta en concreto es la mejor sin duda de la exitosa saga. 36. Top Secret, Gene Abrams, David Zucker, Jerry Zucker, Zaz, 1984, Estados Unidos. Genial comedia absurda que desafía las leyes de la gravedad, que llevó aún más allá el humor de los Zaz. Esos gags sin aparente sentido de la narrativa, que se la saltan sin ningún tipo de pudor, donde la historia es lo de menos y efectuando una parodia del cine de espías y de la escasa calidad de estos films, combinan el humor loco y surrealista con otro más fino e inteligente de una manera increíble. Se han hecho muchos films combinando estas características, pero ninguno como este y su predecesor. Una de las mejores comedias de la historia, donde uno se ríe y mucho, aunque ya la haya visto una infinidad de veces, y no como otras comedias con más fama, donde uno se sonríe si es que acaso lo hace. En esta, uno se ríe y a carcajadas. 34. París, Texas. Wim Wenders, Estados Unidos, 1984. Tristísima historia sobre un hombre que ha perdido la memoria y con ayuda de su hermano la va recuperando poco a poco hasta darse cuenta de un hecho trágico que aconteció en el pasado. Sin llegar a regodearse para intentar conmover como hacen muchos films para buscar un dramatismo fácil, Wenders lo hace con inteligencia y coherencia en esta hermosa película acerca de vidas rotas. Reparto en estado de gracia, la secuencia del Peep Show entre Harry Dean Stanton y Natasha Kinski es una película en sí y resulta estremecedora y tierna al mismo tiempo. 34. Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore, 1988, Italia.
Película que, aunque irregular, sus grandes momentos llegan a la obra maestra. Los recuerdos de un director de cine al saber de la muerte del hombre que proyectaba las películas de su pueblo y su entrañable amistad compartiendo la pasión por el cine dentro del cine. Entrañable por muchos momentos, en algunos otros cae en el exceso de azúcar y eso hace que no sea una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero la belleza de otros momentos y especialmente los últimos 5 minutos hacen que sea una película tremendamente especial. La música de Ennio Morricone hace que el film alcance la emoción de una manera especialmente particular. Film para los amantes del cine y los amantes de la vida. 33. Los Santos Inocentes, Mario Camus, España, 1984. Una de las mejores películas españolas de todos los tiempos. Gran adaptación de la excelente novela de Miguel Delibes, en la que cuenta la relación de unos sirvientes con sus amos en la España franquista de los primeros años 60, donde parece una vuelta a la esclavitud, a la Edad Media feudal, por la deshumanización del individuo según su clase social. Sangre, sudor y lágrimas para el destino de unos personajes que no pueden salir de su condición. La impecable dirección de Camus está apoyada en la fantástica fotografía de Hans Burman, que muestra con crudeza los acontecimientos narrados. Reparto espectacular, destacando principalmente los magníficos Alfredo Landa y Paco Raval, que ganaron ex aequo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de aquel año. Número 32. Conan el Bárbaro, John Milius, 1981, Estados Unidos. Película de espada y brujería basada en el personaje de cómic creado por Robert Howard, con guión de Oliver Stone y del director John Milius, también guionista de Apocalipsis Now, cuya historia guarda bastantes similitudes con este film. Historia de venganza en la Edad Media de un guerrero que ve cómo matan a su familia cuando es un niño. Es una odisea nietzscheana sobre la búsqueda al hombre que ha asesinado a un dios y cuyos mitos se sustituyen con cada hazaña bélica. Con un excelente diseño de producción y fantásticas secuencias de acción, fue la consagración internacional de Arnold Schwarzenegger, el hombre más fuerte del mundo, como estrella. Y aquí está fantástico haciendo de bárbaro, porque entre otras cosas tampoco habla mucho. Acción y filosofía, un film infravalorado que el tiempo va poniendo en su lugar. Número 31. Delitos y faltas, Woody Allen, 1989, Estados Unidos. El crimen y castigo de Woody Allen. Cuenta dos historias, una, la que él protagoniza, acerca de los fracasos de un director de documentales enamorado de una mujer que disputa a su némesis, un exitoso productor encarnado con mucha gracia por Alan Alda. Y la otra y más interesante, acerca de un hombre de éxito, Martin Landau, familiar, con prestigio y muy querido, que tiene una aventura con Angelica Houston y que para mantener su estatus social se plantea acabar con su vida. Profunda, reflexiva, cómica a ratos, es una verdadera reflexión sobre el éxito público y el fracaso personal, además de la búsqueda de respuestas a nuestras dudas más existenciales. Dios, su existencia, su inexistencia, magnífica. Número 30. El precio del poder, Scarface, Brian De Palma, 1983, Estados Unidos. Otro de los símbolos de la década. Ya hablamos sobre ella en un programa anterior, por lo que nos extenderemos lo justo. Remake de Scarface de Howard Hawks, ambientado en el incidente de Mariel por el que muchos cubanos se exiliaron a los Estados Unidos. Uno de ellos, Tony Montana, Al Pacino, asciende a jefe de la mafia en Miami y sus excesos con las drogas le harán ir cayendo. La dirección de De Palma y la música de Moroder crearon escuela. Lo dicho, para saber más de nuestra opinión, mira nuestro vídeo en el canal. 29. Terminator, James Cameron, 1984, Estados Unidos. La rebelión de las máquinas. Una película que marcó un antes y un después en su acertada narrativa. El viaje en el tiempo de un hombre para salvar a una mujer que será madre de quien salve la humanidad en el futuro. Por otra parte, una metáfora sobre la vida de Jesucristo.
Todo ello podrá producirse si esta mujer, Sarah Connor, no encuentra a el Terminator, o más bien que ésta la encuentra a ella. El Terminator, un cyborg malvado encarnado por Arnold Schwarzenegger, quien es el verdadero protagonista de la historia, a pesar de encarnar un villano. Un blockbuster de serie B que tiene mucha personalidad, donde mezcla ciencia ficción, acción y terror con una gran brillantez. Volveré. 28. El sentido de la vida. Terry Jones, vamos, los Monty Python, 1984, Reino Unido. La obra maestra de los Monty Python, uno de los grupos de cómicos más brillantes de la historia. Los británicos Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin y el americano Terry Gilliam, principalmente dibujante en este grupo, aquí en esta genial película de episodios nos cuenta de manera muy ácida el transcurso de la vida, mezclando la comedia absurda con el cine de animación e incluso con el musical. Es de una imaginación desbordante y si entonces era políticamente incorrecta, hoy lo es aún más. Irreverente y oscura, detrás del barniz humorístico hay una profunda y triste visión de la vida. Número 27. Amadeus, Milos Forman, 1984, Estados Unidos. Adaptación de la obra de teatro de Peter Shaffer sobre la rivalidad entre el genio de la música Wolfgang Amadeus Mozart y el compositor de cámara Antonio Salieri durante el siglo XVIII en la corte austriaca. Las envidias y maquinaciones de este último ante el talento inigualable del primero en lo artístico, pero la vulgaridad en lo personal. Espectáculo cinematográfico musical ambientado de manera fantástica, bastante inspirado en Barry Lyndon y en el cine de Stanley Kubrick. Es una película tremendamente disfrutable en varios sentidos, a pesar de que el guión no siempre está a la altura de los puntos álgidos del film. El buen hacer de Forman en la dirección lo compensa todo. Arrasó en los Oscars de aquel año, ganando 8 estatuillas, incluidas la de Mejor Película, Director y Actor para el gran Murray Abraham. 26. Los Goonies. Richard Donner, 1985, Estados Unidos. La película sobre pandillas por excelencia. Un film hecho sin pretensiones en su día, pero que ha pasado a película de culto con el tiempo. Una historia de aventuras sobre un grupo de niños que para salvar a sus familias encuentran un mapa del tesoro que, por conseguir el botín, se enfrentan a una familia mafiosa. Trepidante, divertida, entrañable, con personajes carismáticos y muy bien escritos, es el perfecto entretenimiento familiar para niños de todas las generaciones y adultos que no olvidaron ser niños. ¿Quién no quiso tener una vez una pandilla como los Goonies? 25. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pedro Almodóvar, 1984, España. La mejor película de Pedro Almodóvar, donde combina su imaginario loco cañí de una hilaridad arriesgada y desbordante, con la reivindicación de la mujer en su papel en la sociedad, defensa de las madres y de las amas de casa que se sublevan al machismo en un momento donde no era tan común hacerlo. Carmen Maura, esa sufrida ama de casa, y ese mundo loco que la rodea, en el que se sacudía toda la caspa y mezclaba lo más rancio con lo más moderno, en el que destacan los personajes secundarios, impagables Chus Lampreave y la tristemente malograda Verónica Forqué. Ácida radiografía de las existencias que laten al pie del asfalto. 24. La jungla de cristal, Die Hard, John McTiernan, 1988, Estados Unidos. Para muchos, Salvando a Qué Bello es Vivir es su película favorita navideña, y eso que estas fiestas poco tienen que ver con su trama. Lo que sí es más unánime es que probablemente sea la mejor película de acción de todos los tiempos. Un grupo de ladrones que se hacen pasar por terroristas secuestran un edificio lleno de personas con la única oposición de un policía que se encuentra allí por casualidad. Lejos de ser una cinta patriótica, es un film muy cínico sobre la condición heroica, con un protagonista de un cariz más humano que en las películas de este género, con mucho cinismo y sentido del humor.
Un guión muy bien escrito, con unos personajes tremendamente carismáticos y secuencias de acción maravillosas. Tuvo tanto éxito que hubo muchas secuelas y otras muchas películas que copiaron el argumento. 23. Sangre fácil, de Joel Cohen, Los hermanos Cohen, 1984, Estados Unidos. Una de las mejores óperas primas jamás realizadas, donde sus directores dejan claros sus intereses, sus gustos, su estilo, con una personalidad jamás vista a ese momento. Cine negro, neo-noir, acerca de una mujer, la maravillosa Frances McDormand, que engaña a su marido con un empleado y un malévolo detective que a base de triquiñuelas bastante casposas intenta poner la vida imposible a todos los demás personajes de la película. Thriller muy tranquilo de personajes idiotas de la América profunda, algo que acentuarán más tarde con su obra maestra, Fargo, en el que los fallos en los planes perfectos de los protagonistas son producto de su total incompetencia y estupidez, y de paso eso provoca en el espectador mucho humor de una manera indirecta. Los Coen nos demostraron que en un film de género la trama ha de ser secundaria, lo más importante son los personajes y su desarrollo. 22. La princesa prometida. Rob Reiner, 1987, Estados Unidos. Hola, soy Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Esta es una de las frases de la película que han pasado a formar parte de la jerga popular, una de tantas sobre esta fábula a caballo entre la parodia de los cuentos tradicionales y la comedia desmadrada, escrita por uno de los mejores guionistas de Hollywood, William Goldman, que adaptó a su vez su propio libro. A su vez es un rompecabezas, ya que la historia es narrada en tiempo presente por un abuelo que cuenta un cuento a un nieto que está enfermo en cama y que no está muy por la labor de escucharlo. De una tremenda imaginación narrativa, fue un pequeño fracaso en su día en los cines, pero con el auge de los tan añorados videoclubs se convirtió poco a poco en un film de culto. Personajes tremendamente carismáticos y una trama divertida como pocas, es una de esas películas que casi sin quererlo se han convertido en un clásico. Como desees. 21. Esta no la tengo, pero es que no encuentro una edición decente. El rey de la comedia, Martin Scorsese, 1982, Estados Unidos. Falsa comedia acerca de cómicos. En realidad es la historia de un psicópata que se considera un gran cómico, Robert De Niro, que decide secuestrar a una estrella de la comedia, Jerry Lewis, en casi una autoparodia y su mejor papel, para así poder aparecer en televisión e impresionar a la chica que le gusta. De una rabiosa actualidad, nos muestra con mucha precursión lo que se ha convertido la pequeña pantalla y la actualidad de la misma, en una época en la que uno solo podía imaginárselo. De hecho, fue un film con unas pésimas críticas en su día por lo incomprendido de su argumento. Por otra parte, hay otra gran crítica muy ácida a lo que resulta gracioso o no, ya que contar todas tus desgracias, por muy crueles que sean, con cierta perspectiva, a la gente eso le suele hacer reírse mucho. Es tan actual que películas como Joker la han copiado sin ningún tipo de pudor. Terrorífica en todos los sentidos. 20. El Sur, Víctor Erice, 1982, España. Víctor Erice es el cineasta que mejor ha plasmado en cine y con más elegancia la posguerra española. Adaptación de la novela homónima de Adelaida García Morales, cuenta la historia de fascinación de una niña por su padre en una casa del norte de España, aislados casi de la civilización. Relatos sobre los secretos de las familias, los misterios que tienen nuestros padres, nuestras idealizaciones y posteriores desilusiones. Es una historia también de los vencidos, de los derrotados, cuyos recuerdos son un refugio, pero también su muerte en vida. Obra inacabada en realidad, ya que el productor Elías Querejeta no dejó terminarla al director, pero así como obra imperfecta, con sus imágenes evocadoras, es casi perfecta, a pesar de su voz en off, sin la cual hubiera sido directamente una de las mejores películas de todos los tiempos. Obra cumbre de nuestro cine. 19. Doble cuerpo, Brian De Palma, 1984, Estados Unidos. Igual no es la más recordada de sus películas, pero sí la más distintiva de su director.
Una pirueta con salto mortal sobre cine dentro de cine. Serie B, por supuesto. Es su 8,5 particular, donde mezcla con mucha ironía y capacidad para reírse de sí mismo todas sus obsesiones, delirios e incluso homenajes a Hitchcock, pero de una manera muy inteligente, tanto que muchos espectadores, los más convencionales, no entendieron ni entenderán. Virtuosismo cinematográfico en el que mezcla sin ningún tipo de pudor una temática bastante arriesgada, como estilísticamente, donde incluso se atreve con el videoclip. Voyeurismo, erotismo, crimen y castigo, manipulación del director donde conscientemente nos hace trampa en un espectáculo que contiene lo mejor de su cine, para paladares exquisitos y sin ningún tipo de rubor. 18. Tampoco lo tengo. Desaparecido, Missing, de Costa Gabras, 1981, Estados Unidos. Film tremendamente valiente que aborda el escabroso tema de la enorme cantidad de desaparecidos de la dictadura chilena ante el golpe de estado militar encabezado por Pinochet. Un hombre conservador, Jack Lemmon en su mejor interpretación, acude al país para buscar a su hijo, un periodista americano, acompañado de su nuera, la maravillosa Sissy Spacek, y poco a poco va bajando a los infiernos sin caer la película en la parte fácil, plañidera y maniquea. Thriller político elegante que encara con una valentía propia de su director y que levantó ampollas y las sigue levantando entre los que su cerrazón les ciega. No solo por lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, es sin duda una grandísima película. 17. Aterriza como puedas, de Gene Abrams, David Zucker, Jerry Zucker, Zaz, 1980, Estados Unidos. La obra maestra de la comedia absurda, que también fue la primera de todo su género, o subgénero. Zucker, Abrams, Zucker, los Zaz crearon la comedia definitiva, una de las mejores de la historia, en este film que utilizan los nefastos films de la saga Aeropuerto para parodiarlo y a la vez establecer una serie de ingeniosísimos, imaginativos como ninguno, gags que la elevan al cenit de la hilaridad. El humor es una ingeniosa mezcolanza de sátira, parodia, cabaret, slapstick, diálogos subidos de tono, disfraza lo obvio de ridículo y lo sencillo en absurdo. Reinventó todo un género difícil de innovar y es una de las películas más imitadas. Es todo un clásico y merece ser considerado como tal. 16. En compañía de lobos, Neil Jordan, 1984, Reino Unido. Cuento siniestro y revisión en concreto de Caperucita Roja de Perrault, una versión adulta que invade y se deja invadir por los miedos más irracionales de nuestra infancia, para crear un film de terror inteligente y psicológico de una bellísima factura y un gran calado con un simbolismo evocador y fascinante. Caperucita en realidad descubre su sexualidad y el lobo a su vez, que es un hombre lobo, no deja de ser el reflejo de lo que nuestra abuelita, una impagable Angela Lansbury, nos dijo que es. Nuestros aprendizajes, tradiciones, todo lo que nos condiciona según nos hayan educado, algo que relaciona al film con la más profunda filosofía kantiana. Perturbadora, bella y fascinante al mismo tiempo, es una obra a reivindicar. 15. Joque Noche, vaya título. After Hours, Martin Scorsese, 1985, Estados Unidos. El infierno de Dante en los 80. Cómico y patético descenso a los infiernos de un aspirante a yuppie en Nueva York que por pretender seducir a una chica de ínfulas intelectuales se topa con lo más bizarro, extravagante y terrorífico de la noche. Comedia sofisticada, enloquecida, llena de fuerza y eclecticismo propio de su director. A su vez extensa y perturbadora, hace que el espectador se ría y sienta vergüenza ajena a partes iguales. El viaje de un Ulises posmoderno en el Soho. Un film imprescindible de uno de los maestros del cine que son capaces de ser variados y mantener su personalidad como ninguno. 14. Brasil, Terry Gilliam, 1984, Reino Unido. Las cimas de la década. 13.
Érase una vez en América, Sergio Leone, 1984, Estados Unidos. Hay mucha gente que la considera la mejor de su director. Discrepando totalmente con esa idea, es una muy triste historia acerca de los orígenes de la mafia en los albores de Nueva York, la emigración europea y sobre todo la historia de una amistad traicionada y los recuerdos hermosos de una vida que, teniendo todo, se perdió por ilusiones impuestas. A pesar de que su duración la hace irregular, la belleza y genialidad de varias secuencias, aderezado por la música de Ennio Morricone, la hace un clásico, no por encima de otras obras de Leone, pero un clásico en definitiva. 12. Broadway Danny Rose, de Woody Allen, 1984, Estados Unidos. Vaya año, 1984. Una de las películas más olvidadas y curiosamente una de las mejores. Comedia divertidísima acerca de un representante de artistas de tercera categoría que, por su lealtad y amistad con uno de sus representados, un cantante alcohólico, accede a llevar a su amante como acompañante a un concierto para que la mujer del primero no se dé cuenta, y por todo ello se enfrentará con dudoso aplomo a la mafia en una jornada interminable. Gran metáfora sobre la amistad, la deslealtad y una comedia con un regusto triste y amargo. Filmada en blanco y negro con la habitual maestría del director de fotografía Gordon Willis. Por cierto, Woody como actor nunca estuvo mejor que en este film. De obligado visionado. Número 11. ¿No la tengo? Sí la tengo. Steven Spielberg, 1982, Estados Unidos. Película que, a pesar de ser un clásico instantáneo cuando se estrenó, parte de la crítica rancia se resistió a ello. Hoy, aunque lo nieguen, existen hemerotecas. Maravillosa y original fábula tremendamente influyente acerca de la amistad entre un extraterrestre bonachón y un niño. Film de fantasía y aventuras, además tiene un profundo calado en la emoción, como solo Spielberg sabe hacer. Amistad y lealtad por encima de todo, es entrañable y tierna sin ñoñerías. Incluso ha creado secuencias que han quedado para la historia del cine y han sido tremendamente imitadas. Film icónico donde los haya, es lo que siempre quiso hacer Disney sin ser una película de Disney. Maravilla. 10. Regreso al futuro. Robert Zemeckis, 1984, Estados Unidos. Pack en italiano, Ritorno al futuro. Pero solo me gusta la primera, ¿eh? Es que además de lo bueno que es el guión, sus personajes carismáticos forman ya parte de la iconografía popular. Uno de esos extraños casos donde un film muy comercial es a la vez un film excelente, algo que hace mucho que no se produce. Número 9. El hombre elefante, David Lynch, 1980, Estados Unidos. Ya hemos hecho un especial de esta película en uno de los vídeos del canal, por lo que si quieres saber de sus bondades, ahí tenemos información ampliada. Un retrato humanista sobre John Merrick firmado por el genial David Lynch como si fuera un clásico de los 40. 8. Zelig, Woody Allen, 1983, Estados Unidos. Genialidad originalísima de todo lo original que ya de por sí ha dirigido Woody Allen. Falso documental acerca de Leonard Selig, el considerado hombre camaleón, un tipo capaz de transformarse físicamente y también en su comportamiento, igual que el hombre que tenga al lado. Utilizando el formato de mostrar imágenes, fotos y testimonios en la actualidad, nos construye una historia que, tomándosela en serio, solo en las formas pero no en su contenido, logra, aparte de divertir con el ingenio habitual de su director, también contar una historia profunda acerca de la personalidad y la aceptación del individuo en su entorno y a la vez hacer un exhaustivo recorrido por la historia de la humanidad de principios del siglo XX. Una sublime parábola acerca de la búsqueda de la identidad. Número 7. Excalibur, John Boorman, 1981, Reino Unido. Otra película sobre la que ya hicimos un exhaustivo análisis en uno de los vídeos del canal y os invitamos a revisitarlo.
film de espada y brujería acerca de los mitos del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda, tratado como un film de aventuras y magia, con una profundidad y un calado inolvidable. 6. Rojos, de Warren Beatty, 1981, Estados Unidos. Extraordinario film a cargo del actor y director Warren Beatty, que plasma la travesía de John Reed, periodista americano de principios del siglo XX, en los círculos intelectuales estadounidenses progresistas, acompañado de figuras como Eugene O'Neill, que terminan oponiéndose a la participación de su país en la Primera Guerra Mundial. En realidad es una película épica y romántica tremendamente ingeniosa que utiliza con mucha habilidad el multiformato en el que presenta varios testimonios de la época como si fuera un documental. Un relato cautivador, muy bien filmado, que con mucho compromiso muestra un momento fascinante de la historia. A pesar de lo polémico que fue, es un film que triunfó en los premios Oscar, obteniendo entre ellos el de Mejor Director para Warren Beatty. 5. La Cosa, John Carpenter, 1982, Estados Unidos. La mejor película de su director y una de las mejores de su década. Remake del fallido film de Howard Hawks, cuenta la historia de un grupo de científicos en la Antártida que por casualidad tienen que enfrentarse a un ser alienígena que no tiene una forma definida y se va transformando en otros seres vivos. Film que combina el terror y la ciencia ficción, tiene unos efectos especiales increíbles a cargo del gran Rob Bottin y a la vez es un film de misterio al más puro estilo Agatha Christie, de saber quién lleva dentro la cosa. Es tan aterradora como entretenida. Espectacular puesta en escena, es una obra maestra del terror. Es un absorbente ejemplo de cómo construir suspense. Fue un fracaso en su día debido a lo escabroso que parece. El tiempo la ha considerado como una gran obra, algo que suele suceder a las películas más innovadoras. 4. Toro Salvaje, Martin Scorsese, 1980, Estados Unidos. Otra de las grandes obras maestras de Martin Scorsese, la tragedia del campeón de boxeo Jake LaMotta, que es más violento fuera del ring que dentro de él, es también el retrato humano de un hombre incapaz de administrar sus sentimientos y por ello destroza todo aquello que pasa por sus manos. Genial interpretación de Robert De Niro que nos hace atravesar todo ese carrusel emocional del protagonista. El ascenso, la caída y la redención, algo muy de su director y también del guionista Paul Schrader. Técnicamente el film está filmado con una maestría inigualable, apoyado por la increíble fotografía en blanco y negro de Michael Chapman. Un film inigualable e imperecedero. Vámonos al podio. Número 3. Fanny y Alexander, Ingmar Bergman, 1982, Suecia. Los recuerdos de la infancia del director plasmados en su última gran obra maestra. La educación represiva que crea violentos fantasmas frente a las bondades del cariño son mostrados con mucha ternura y crudeza en este film que fue concebido a la par para cine y televisión. Obra maestra que se presenta a sí misma con una sencillez ejemplar y que trasciende incluso en la carrera de un director no con pocas obras maestras. Drama psicológico realista, trabaja con la fantasía shakespeariana y mezcla toda la genialidad de un autor único que cuenta con las bellas formas en la fotografía de inigualable Sven Nykvist. Número 2. Terciopelo azul, David Lynch, 1986, Estados Unidos. Otra película de la que ya hemos hecho un especial e invitamos a los espectadores a revisarlo. Una de las obras cumbres de su tiempo, parodia de los estereotipos del cine americano, que lo reinventa para darle una identidad nueva, loca, profunda, muy bizarra, extraña y genial, tanto como su director. Y por fin el momento más esperado. Número 1. ¿Dónde está? No la tengo aquí. La verdad es que no había mucha discusión. Blade Runner, Ridley Scott, 1982, Estados Unidos. Una de las mejores películas de la historia. Probablemente la mejor película que nos ha dado el cine en estos últimos 40 años.
A nivel estético, visual, guión, trascendencia, es la perfección hecha película y la película más actual e influyente. Tanto que aún a día de hoy se sigue renovando. Mezcla de ciencia ficción, filosofía y cine negro, cuenta la historia de un grupo de replicantes, unos robots con forma humana al servicio del hombre, que desarrollando su propia inteligencia se rebelan contra este para poder vivir sin ser exterminados. En esta fábula nietzscheana en la que el hombre sustituye a Dios, se nos antoja un Dios caprichoso e irresponsable y a unos vástagos que luchan por su supervivencia y que aprecian más la vida que el ser humano. Visualmente incomparable, el film de Ridley Scott, pionero en el lenguaje publicitario, ofrece planos icónicos en cada fotograma. ¿Qué decir de la increíble banda sonora de Vangelis? Todo aquí es perfecto. Reseñar, eso sí, que fue tan pionera y original que fue un fracaso en su estreno por dos motivos. El primero, que el público esperaba un film de aventuras como Star Wars, ya que su protagonista era Harrison Ford, y se encontró un film intelectual de un ritmo realista. El otro, el segundo, su montaje original contenía una inútil voz en off y además un final feliz impuesto por los productores que no pegaba ni con cola con el conjunto general. El montaje del director 10 años más tarde, sin esos dos defectos, la consagró como lo que es, una de las mejores películas de la historia. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que os haya gustado mucho este ranking. Si queréis algún ranking en concreto, primero, lleguemos a los 1000 suscriptores. Estamos ya muy cerca. Y podemos hacer otro ranking, por ejemplo, la década de los 70, que llevará también tiempo. O cualquier otro más específico que nos pidáis. Si os ha gustado, por favor, dadle al like, dejar algún comentario y compartir. El compartir es vivir. Y ya sabéis, nos vemos en los cines.